Buenos días, señores senadores. Si me copian bien, senadora Lizarela, buenos días, senador Vinisola. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha de la Comisión de Derechos Humanos. Excelente, senador. Vamos a dar inicio dándole lectura a los puntos a ser tratados por orden del día de la Secretaría. Por favor, señor, para iniciar la sesión de la fecha. Buen día a los señores senadores, senadora. Como primer punto del día tenemos la aplicación de día y hora de la comisión, teniendo en cuenta el cambio de día y hora de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Hay una propuesta, senadora, de indicación de día y hora, señor senador también, si a ustedes les parece, en este día lunes, a partir de las 10 horas, para no colisionar con otras reuniones de otras comisiones, salvo que exista alguna otra propuesta, señores senadores. Reitero, el primer punto del orden del día es justamente la fijación de día y hora de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, y hay una propuesta de que sea este día y hora, es decir, los lunes a las 10 horas, para que tengamos una reunión de Comisión de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que tenemos una sobrecarga de actividades, especialmente de las sesiones de las comisiones asesoras permanentes de los días miércoles, y además del cambio de horario de la sesión ordinaria. Por lo tanto, tenemos que fijar hora y día. Entonces la propuesta concreta es lunes, salvo que, señores senadores y senadoras, exista otra propuesta. A mí me queda bien, ¿Me queda ahí? Senadora Lizarela. Me queda bien también, presidente. Okay. Si están de acuerdo los colegas, sin problema, lunes 10 de la mañana. Sí, perfecto. Yo me adhiero también a la propuesta de los colegas. Efectivamente, entonces quedamos tomamos nota vía secretaría. Será entonces los días lunes, la sesión ordinaria, día lunes, 10 horas de la mañana. Segundo punto del orden del día, vamos a dar lectura y los antecedentes, por favor, vía secretaría. Segundo punto, número expediente 2210-720. Hola. Sí, expediente número 2210-720, proyecto de ley que suprime y elimina altos cargos de la función pública, deroga las leyes número 6137 que eleva al rango de ministerio a la Secretaría de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social. Ley número 6174 que eleva al rango de ministerio a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y pasa a denominarse Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Ley 6207 que crea el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación y establece su carta orgánica y crea el fondo de contingencia para afrontar el alza del precio de los combustibles y promover la producción y el uso de energía de producción nacional, presentado por el senador Sergio Godoy en fecha del 18 de marzo de 2022. Bueno, adelante. Tenemos un dictamen al respecto. Damos lectura, por favor. El presente proyecto de ley tiene por objeto suprimir y eliminar altos cargos de la función pública. Esto está expuesto en su exposición de motivos y que se ha originado como consecuencia de la elevación de los rangos de secretarías estatales a ministerios, lo que trajo aparejado una serie de nuevas dependencias, tales como jefaturas, direcciones, viceministerios, y que resultan por demás innecesarios y onerosos, que expone la exposición de motivos del presente proyecto de ley. Continúa diciendo que la experiencia nos ha demostrado que poco o nada ha variado ni mejorado las funciones de estos entes con su nuevo ropaje de ministerios, implicando en cambio sumas siderales al erario público,
para solventar las nuevas estructuras y organigramas. Continúa diciendo el proyecto que esta jerarquización claramente no reditúa de mayores beneficios para la gente y por el contrario le cuesta anualmente unos 40 millones de dólares, según datos al 2020 del Club de Ejecutivos del Paraguay, lo que equivale a todo lo recaudado en concepto de impuesto a la renta personal. Continúa la exposición de motivos que dice que el proyecto busca disminuir el uso excesivo, innecesario y superfluo de gastos públicos, por un lado, y por el otro, que el ahorro sea destinado a un fondo de contingencia para atender las fluctuaciones del alza de mercado de combustibles, caracterizado por su volatilidad y ante el cual tan solo nos queda como tomadores de precios que somos aceptar la cotización internacional. Estos son los principales argumentos de la exposición de motivos de esta propuesta legislativa y tiene 5 artículos. En la exposición de motivos se refiere, como le dije a esto, a suprimir los altos cargos y volver estos ministerios a su rango inicial de secretarías, según los datos del Club Ejecutivo del Paraguay. La creación de estos ministerios, principalmente el de Tecnología de Información y Comunicación, producida por la Ley 6.207 del 2018, se fusionaron 2 secretarías, la Secretaría Nacional de Tecnología de la Información, Senatix, y la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo SICOM. Entonces, debe contemplarse legalmente qué sucederá con esta segunda secretaría citada en el presente proyecto de ley. Asimismo, con respecto al tema de las sumas siderales que se han incrementado, tenemos los informes a partir de los oficios que hemos remitido a las instituciones que han sido afectadas, los cuales han remitido los cuadros de informaciones oficiales donde, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social coloca que del 2018 al 2022 en promedio el crecimiento ha sido del 2% anual de su presupuesto. Asimismo, el Ministerio de la Niñez ha tenido un incremento en estos 4 años, del 2018 al 2022, de apenas el 7%. Y estos recursos, sin duda, para esta asesoría siguen siendo muy limitados por la necesidad de la familia y de las personas en situación de vulnerabilidad que tenemos en nuestro país. También en el proyecto de ley no se explicita en ningún lugar ese informe técnico de este club de inversores, de dónde quitaron esos datos, todos esos estudios, solamente hace una referencia en general. Y por otro lado, estas elevaciones de estas instituciones de carácter social han sido responsabilidad y han tenido un pedido que viene haciéndose de los organismos internacionales de derechos humanos para consolidar la institucionalidad social de nuestro país. Por otro lado, en ninguna parte del proyecto se hace referencia de cuál va a ser la estructura o cuál va a ser la institución rectora que va a administrar estos fondos de contingencia de que se habla del proyecto. Solamente aparece en uno de los artículos citados y también en la exposición de motivos, por lo tanto no hay una exposición técnica de cómo se va a administrar y cómo va a ser la funcionalidad de este fondo. Por lo tanto, en la exposición de motivos y por sobre todas las cosas en el proyecto de ley, donde se da estatus a estos ministerios, solamente se citó este fondo de contingencia. Por otro lado, esta asesoría considera que las modificaciones a ser realizadas deben basarse en estudios minuciosos y consistentes en el carácter técnico y jurídico y presupuestario que vamos a tener para darle rango a estas instituciones, puesto que no solo se encuentran en juego eventuales derechos de los servidores públicos o de los
a los señores senadores para integrar la comisión bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado, ya fijado en este periodo parlamentario, en donde aproximadamente hace un mes se ha constituido. Por lo tanto, para esta asesoría se sugiere el rechazo del presente proyecto de ley y este tipo de proyectos de ley solamente van a estar siendo estudiados en esta comisión bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado. Gracias. Muchas gracias. Señores senadores, si quieren agregar un comentario respecto a este proyecto de ley presentado ya en el periodo legislativo anterior, en marzo del 2022, a propuesta del senador en ese entonces, Sergio Godoy, que había planteado la eliminación prácticamente de estas entidades. Senadora Lizarena. Sí, colega, realmente a mí me gustaría estudiar más esta propuesta además de ser el periodo anterior. Considero que no quiero apresurarme a dar una opinión porque no estoy muy adentrada, no leí, realmente no tengo el texto y realmente no quiero estudiarlo mejor. El planteamiento, teniendo en cuenta en su momento el senador habrá tenido en cuenta algunas circunstancias que hoy podrían haber cambiado, por eso prefiero nomás leer bien antes de yo emitir algún tipo de opinión. Perfecto, gracias, senador. Adelante. Sí. Yo tengo dos observaciones para empezar. La primera es que no me parece adecuado desde un punto de vista de técnica legislativa con un solo proyecto de ley tocar tantas leyes orgánicas. Creo que eso va a generar problemas, algunos ya fueron mencionados por los técnicos de la comisión. Así que, para empezar, esa sería mi observación inicial, pero además tenemos que recordar que está pendiente de estudio un proyecto de ley que justamente busca reordenar las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. Así que yo creo que por dos razones, en principio por lo menos, yo me inclino por el dictamen en contra de este proyecto, por esas dos razones, por una cuestión de técnica legislativa, pero también porque hay pendiente un estudio de ley, un proyecto de ley en el marco del cual se plantea una reestructuración de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor senador. Efectivamente, a mi turno quiero agregar, además del dictamen que hemos escuchado del equipo técnico de esta Comisión de Derechos Humanos, a mí me tocó ser ministro de Desarrollo Social. Efectivamente, en ese cargo me he dado cuenta de la gran importancia que ha tenido este ministerio, no solamente desde el punto de vista de un cambio, una transformación burocrática interna. Paraguay no ha tenido una jerarquía en materia de estructura orgánica institucional sobre programas de protección social a nivel de Latinoamérica. Fuimos uno de los últimos países que hemos elevado desde el rango de secretaría de la Presidencia de la República al rango ministerial, y a partir de ese momento el Paraguay pudo integrar la Comisión Latinoamericana de Ministerios Sociales. Nosotros no figurábamos. Es importante remarcar un poco ese antecedente. Yo por eso estoy de acuerdo plenamente con el dictamen también. Acá se nos terminó la batería. Estoy de acuerdo con el dictamen a favor, mejor dicho, en contra, por el rechazo de este proyecto, de esta presentación, porque considero que además de adolecer de ciertas falencias en la técnica legislativa, la presentación, el abordaje de varias instituciones en un solo proyecto, también creo que la presencia del Ministerio de Desarrollo en este caso, muy por el contrario, lo que hay que hacer es fortalecer
fortalecer esta institución, profesionalizar, lograr que estos programas, especialmente de protección social en Paraguay, puedan tener una relevancia y una notoriedad también en la gestión, en los resultados. Por lo tanto, yo me implico también, me adhiero al dictamen de la comisión por el rechazo. Podemos hablar muchísimo tiempo aquí de este tema, en realidad, pero considero que es importante fortalecer. Seguramente necesitamos algunas reformas, algunos temas que se tienen que tocar. Tiene media sanción, por ejemplo, un programa de protección social de mucha importancia que es de adultos mayores, que actualmente maneja tutela el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, lo natural tendría que ser el Ministerio de Desarrollo Social, que es la institución rectora en materia de protección social y de los programas sociales que debe tener el gobierno nacional. Evidentemente, hay mucha tarea por realizar, por eso creo que también la integración y la conformación de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la estructura del Estado será de mucha importancia, que a mí me toca también formar parte de esa comisión bicameral. Por lo tanto, reitero una vez más mi adhesión al dictamen por el rechazo de este proyecto. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día y damos lectura, por favor, a través de Secretaría. Expediente. Tercer punto del orden del día, expediente 10.188, proyecto de ley de colaboración del imputado, presentado por el senador Enrique Reyes, en fecha 1 de mayo de 2021. Muchas gracias. Hay un trabajo importante que ha hecho la comisión de equipo técnico. La doctora Carmen Uragui se encargará de hacer la presentación, en este caso este trabajo que a continuación pasa a la lectura y vamos a escucharle atentamente. Adelante, doctora. Muy buenos días, señor presidente y a los miembros de nuestra distinguida Comisión de Derechos Humanos. Justamente este es un proyecto importante por tratarse del fortalecimiento de la figura de la programación del imputado como una herramienta para conocer dentro de un proceso penal paraguayo la verdad histórica sobre lo acontecido dentro de un proceso penal, de una investigación abierta por el Ministerio Público. Ahora bien, en la exposición de motivos se habla de asociación criminal y también en el artículo primero, pero en el mismo no se especifica qué tipo de hechos punibles van a concretarse con la aplicación de esta figura de beneficio al imputado. En ese sentido también es importante recalcar que nuestra legislación paraguaya, nuestra legislación penal especial, ya tiene esta figura dentro de varias leyes penales especiales, las cuales de repente tienen alguna connotación o definición como colaboración eficaz, o la figura de la delación en la legislación de la lucha contra el narcotráfico, también en otras legislaciones penales especiales que tienen que ver con la trata de personas. En el caso que nos ocupa, es importante recalcar que existe un programa bastante importante que el Ministerio Público maneja en cuanto a protección a testigos y todos los colaboradores de la justicia. Ese programa que empezó a funcionar con la legislación que crea este programa desde 2011, se prevé ya la figura del imputado como colaborador en el caso de una investigación cuando se dan varios hechos punibles o una asociación criminal, y también cuando este colaborador o este imputado quiere aportar significativas informaciones que tienen que ver con la investigación del Ministerio Público. No está de más aportar también que en el periodo anterior surgió un proyecto de ley que trata de modificar este programa de protección de testigos mucho más amplio, porque justamente trata de precautelar y de proteger no solamente al imputado, sino también a las víctimas y todos aquellos que forman parte de una investigación penal. En ese sentido, es importante recalcar que este programa o este nuevo
proyecto de ley que amplía la protección a testigos ha sido estudiada en el periodo anterior con las comisiones permanentes que estuvieron abocadas a tratar de precautelar la figura justamente de la protección en ese ámbito, porque la figura del arrepentido o de la delación premiada implica que el imputado debe ser amparado por el Estado, porque al contar o al aportar información, él también se va a ver afectado en su integridad física y en su vida. En este sentido, también es importante recalcar que existen otros proyectos, o sea, otras leyes vigentes que guardan relación con esta figura o este beneficio. La ley integral contra la trata de personas, la misma ley que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines, que habla de la colaboración eficaz y justamente de las medidas alternativas que va a sufrir la persona al aportar datos importantes o relevantes. La legislación que hoy nos ocupa analizar, el proyecto de ley, aporta, vamos a decir, en el proyecto, muchas incertidumbres a la hora de aplicar. Vamos a aplicar el objeto de la ley. La presente ley se aplicará en todo proceso penal en el que se presuponga la existencia de una asociación criminal y en que la causa será permitida como medio de prueba de la colaboración de cualquiera de los imputados en las formas previstas en la causa de investigación. Como se puede ver acá, en el objeto de la redacción del presente proyecto, esta forma muy genérica e imprecisa. ¿Por qué? Porque habla de asociación criminal. Sin embargo, en nuestro Código Penal especial ya está la figura de la asociación criminal identificada por el artículo 39. Y al hablar de la asociación criminal, pueden haber otros hechos como delitos conexos, que también es lo que pretendía en la exposición de motivos del proyectista. Pero en este caso no está bien determinado y eso implica una confusión. Esto también está respaldado tanto por el parecer del Ministerio Público como por la Comisión Nacional de Reforma del Código Penal, que ha estudiado también el proyecto en sí. También se da en los artículos, porque son 8 artículos muy cortos e imprecisos, se dan los artículos. Voy a citar para que sea más, aparte del objeto, está la definición. Esta figura de imputados es una de las figuras que propone al Ministerio Público, el mismo imputado, colaborar con el proceso, proporcionando datos e informaciones de suma importancia para el descubrimiento de la verdad. Sin embargo, como habíamos dicho, es un documento importantísimo para el Ministerio Público al aportar datos relevantes e importantes, lo cual no puede significar un medio de prueba. El medio de prueba va a ser recién cuando se corroboren los datos relevantes. También la procedencia. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a pedir al equipo que proyecte el artículo referido, por favor. Tendrán la doctora Silva. Sí, es su posición. Bueno, como habíamos dicho, el objeto sí resulta impreciso y confuso en cuanto a que el mismo no puede considerarse como un medio de prueba. No puede considerarse como un medio de prueba porque justamente lo que se tiene que hacer es confirmar, corroborar los datos relevantes e importantes. Luego vamos a la definición. Es la figura por la cual todos los imputados en una causa pueden proponer al Ministerio Público colaborar con el proceso, proporcionando datos e informaciones de suma importancia para el descubrimiento de la verdad histórica. En las legislaciones latinoamericanas, esta figura de la relación se utiliza en hechos punibles como terrorismo, secuestro y organizaciones criminales. Por tratarse de una
investigación sea hecha antes del juicio oral. Acá se puede ver ya que entra la arista de lo que es en qué momento procesal se va a aplicar esto, cómo va a servir para la investigación. El pedido de colaboración premiada deberá contar con el acuerdo entre el fiscal que investiga la causa y el que va a colaborar con la investigación. ¿Esto qué implica? Un acuerdo de confidencialidad. Y esta confidencialidad tiene que estar amparada también por nuestra ley del programa de protección a testigos, en la cual acá no se menciona. Lo mismo se da en la situación de la procedencia. La procedencia también en qué momento procesal se va a aplicar este beneficio al imputado que se compromete de alguna manera a dar la información para colaborar con la investigación. Finalmente, tanto por el Ministerio Público como por la CONARE, la Comisión Nacional de Estudio de la Reforma del Código Penal, y nuestra comisión, hemos llegado a la conclusión de que este proyecto de ley, si bien pretende darle un fortalecimiento a esta figura o beneficio de la delación, más bien lo que hace es producir confusiones e imprecisiones en el momento de la redacción, lo cual va a llevar a lagunas y situaciones en las cuales se tiene que volver a reformular o reestructurar el proyecto para que surta el efecto. Además de ello, como habíamos mencionado anteriormente, este proyecto, este beneficio, ¿verdad?, de la colaboración del imputado ya se encuentra bien especificado, bien estructurado en nuestras leyes penales especiales, lo que implica que sobre legislar sobre algo con imprecisiones y que lleve a una confusión, más bien lo que recomienda esta asesoría técnica es rechazar el presente proyecto y continuar trabajando en el proyecto de protección a testigos que quedó pendiente de su tratamiento, que nosotros ya habíamos determinado de aprobar con modificaciones y que está bastante bien establecido, no solamente la figura de la colaboración, sino también el sentido proteccionista que tiene ese programa, que es mucho más importante porque la persona se va a ver afectada en su vida y en su integridad si es que no se le protege, para la redundancia, con un proyecto mucho más amplio y con un programa mucho más completo, que es lo que se pretende con la otra legislación que está en esta. Muchas gracias, doctora. Señores senadores, senador Filisola. Sí, presidente. Coincido con el dictamen de la doctora, así que creo que lo más prudente es recomendar el rechazo. Muchas gracias, señor senador. Senadora Isabela Valente. Sí, en el mismo sentido, considero bastante pertinentes los puntos aclarados por los técnicos de la comisión y también por el rechazo. Muchas gracias, senadora. A mi turno coincido plenamente con los señores senadores. Veo que dentro del contexto de la dogmática penal hay muchas ambigüedades, es bastante complejo. Sabemos que las conductas deben estar claramente tipificadas y estuve dándole una lectura previa y adolece de ciertas especificidades técnicas que tienen que ser dentro del proceso penal. Por lo tanto, coincido plenamente con los argumentos esgrimidos por la comisión también y creo que podemos trabajar en la otra línea de otro proyecto que tenemos. Así es que no es que se pierde la oportunidad de darle esta figura a ciertas personas que estén dentro del proceso penal, pero tenemos que nosotros recordar que el espíritu de la Constitución paraguaya es absolutamente garantista. Por lo tanto, yo creo que invocando esos principios garantistas constitucionales, lo que corresponde es el rechazo y trabajar en otras líneas de otros proyectos para que podamos tener resultados en este caso. Muchas gracias a la comisión y también a los señores senadores por la participación. Siguiente punto del orden del día.
tenemos asuntos varios, casi, señora secretaria. Bueno, yo en este punto, señores senadores, brevemente quisiera referirme a una situación que estamos viviendo en nuestro país a través de medios periodísticos y denuncias bastante graves en relación a lo que está ocurriendo en el neuropsiquiátrico de nuestra capital del país. Hubo una comunicación a través de los compañeros de la comisión con la Fiscalía General del Estado. Hay una propuesta de visita conjunta, es así, compañeros corrigen, sí, se hace falta hacerlo. Considero oportuno, senadora, señor senador, que podamos nosotros acompañar esa comitiva y verificar in situ estas denuncias que son graves. Estamos hablando de denuncias de coacción para fines sexuales y también otras denuncias bastante graves que considero yo que esta comisión no tiene esa competencia y somos representantes de la ciudadanía del pueblo y ante una situación tan sensible es importante que hagamos presencia institucionalmente y estamos al aviso, ¿verdad? Adelante, Secretaría, para que nos pueda informar mejor sobre los trámites interinstitucionales que estamos haciendo para esta visita. Gracias, senador. La semana pasada, cuando tuvimos conocimiento de esta situación, denuncias que se han dado por los medios de comunicación y también por las redes sociales, hemos remitido pedido informes a las instituciones responsables, entre ellas la Fiscalía, el Ministerio Público, y hemos tenido retorno de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, en donde nos comunica que el Fiscal General del Estado estaría interesado en hacer una visita in situ con el presidente y los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a fin de relevar datos y a iniciar una investigación para aclarar las denuncias y los hechos que se vienen graves, que se vienen denunciando sobre las situaciones en ese marco. También tuvimos comunicación con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que por ley tienen la responsabilidad de emitir informes sobre la situación de estos lugares de encierro que estamos teniendo. Por ahí ya hemos recibido también esos informes que vamos a poner a conocimiento de los señores miembros, donde ya se pueden identificar situaciones irregulares que están dando por ahí que seguramente vamos a tener que investigar, y con el Ministerio Público y el Mecanismo contra la Tortura sería importante esta visita. Eso es. Muchas gracias. Justamente fue por instrucciones de esta presidencia realizar ese contacto con el Ministerio Público y también traer a la vista los antecedentes de estas denuncias bastante graves que estamos observando a través de los medios de comunicación y las publicaciones. Señores senadores, ¿algo más que agregar sobre el punto en particular? Senadora. Sí, realmente muy loable y apoyo totalmente su iniciativa, señor presidente, y realmente muy interesada también en formar parte de esa visita y ver cuál es la situación real del neuropsiquiátrico, así que atenta a la fecha, hora para estar ahí. Muchas gracias, senador. Igualmente, presidente, pendiente del aviso que nos hagan para estar presente también. Muchas gracias. En asuntos varios también quería tocar brevemente, es un tema ya ampliamente debatido en toda la sociedad, pero lamentablemente seguimos teniendo noticias de más casos de feminicidios. Considero yo, señores integrantes de esta comisión, que sería oportuno invitar a la señora ministra de la Mujer y de poder interiorizarnos un poco más, y si ustedes tienen alguna sugerencia al Ministerio Público. Yo tengo una preocupación en particular sobre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Estamos teniendo situaciones diversas de denuncias, como miembro también del jurado de enjuiciamiento. Tenemos denuncias también contra fiscales que hay ciertas negligencias e impericias en la aplicación de medidas. Por lo tanto, hay que ver esta situación, cómo podemos nosotros también, como Comisión de Derechos Humanos, intervenir un poco en la
interacción de estos órganos, ya sean jurisdiccionales o ejecutivos administrativos, para tratar de aportar lo nuestro en esta comisión, señores senadores. Esa es una propuesta concreta que también yo solicito a ustedes su autorización para usar la invitación correspondiente. Por mi parte, de acuerdo, presidente. Gracias, senador. Por mi parte, de acuerdo también, señor presidente, y si se podría ampliar más esta invitación en el sentido de invitar o ver la posibilidad también de contactar y trabajar coordinadamente con las direcciones de género. Las direcciones de género están presentes en todas las gobernaciones, en todas las instituciones públicas, en todos los municipios, y en sus funciones está justamente la de auxiliar a mujeres que elevan denuncias de esta índole, y ver un poco qué están haciendo desde estas direcciones, ¿verdad? A la hora de hacer proyectos preventivos, obviamente, que es lo ideal, ¿verdad? Que esto no suceda. Así también cada municipio tendría que tener un albergue para mujeres que eventualmente están siendo acosadas o están ya en situación inclusive fuera de su domicilio a causa de estos problemas domésticos. Pero ver un poco qué están haciendo estas direcciones de género, porque en una orden de auxilio son o deberían de ser también parte de una solución, ¿verdad? A las direcciones de género de los municipios y gobernaciones sería la invitación, si considera pertinente, presidente. Correcto, senadora. Yo creo que a través del Consejo de Gobernadores podemos hacer eso. Transfiero esa tarea a la comisión para que podamos cooperar y tener también la presencia de los mismos en esta sesión próxima que vamos a tener en la comisión. Sí, senadora. Una última acotación. En la ley 5.777, que es justamente de la protección integral a la mujer, ya se habla del tema de la tobillera, ¿verdad? Eventualmente en este hecho lamentable nuevamente, yo creo que eso pudo haber sido también, pudo haber salvado a esta mujer y esta situación no hubiese ocurrido, ¿verdad? Entonces ver un poco qué es lo que falta para articular ya todo lo que se pueda para que eso se lleve adelante. Solo eso, señor presidente. Correcto, senadora. En ese caso tendríamos que ampliar la invitación al Ministerio de Justicia, o sea, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer y la Defensa Pública. Pero hagámoslo en sesiones distintas. Sí, senador. Y el tema de las tobilleras está manejado por el Ministerio del Interior también. Al interior también. Lo que me parecería práctico es no hacer en una sola audiencia, hacerlo en distintas audiencias para que podamos hablar ampliamente del tema. Sabemos que tienen la agenda apretada seguramente los señores ministros, pero es de suma importancia. Este es un tema de enorme importancia que está en la agenda nacional y es una preocupación muy grande que estamos teniendo como sociedad también. Gracias, señores senadores. Si no hay otro punto que tocar, vamos a dar término a la sesión de la fecha, siendo las 10:55.